Capítulo 148. La antigua mansión Schnee conservó su forma general de mansión, con sus numerosas ventanas y altos muros rodeados de exuberantes jardines. Desde el aire, se veía exactamente como antes, hasta los agujeros gigantes que conducían al sótano que se rellenaba y se cubría con césped. Fue solo una vez que Bullard se acercó que las sutiles diferencias se hicieron evidentes. Las ventanas estaban tapiadas en el interior para evitar que la gente, o cosas peores, entrara o saliera. La iconografía del copo de nieve había sido eliminada y reemplazada por un simple AC en letra cursiva. Lo más revelador de todo eran los guardias en cada puerta, manteniendo a la gente fuera del edificio por todas las entradas imaginables. Las pocas personas que vio afuera estaban en uniforme militar o trajes negros. No hubo puntos intermedios. El Bullard aterrizó y algunos hombres trajeados la saludaron mientras se bajaba. Eran educados, deferentes como deberían ser con un agente activo y, sin embargo, Blade no pudo evitar recordar los comentarios improvisados de Whitley sobre que la odiaban a ella y a Jaune. No lo demostraron, pero tampoco sonrieron ni sonrieron entusiasmados de tenerla allí. ¿Ya está aquí el director Jaune? Lo es, señora. Está esperando dentro del pasillo principal. Llévame con él. Por supuesto, señora. Sígueme. Blake podría haber hecho el viaje solo, pero eso les habría dado a los guardias de las puertas una excusa para registrarla, aunque solo fuera para incomodarla y mostrar su disgusto. Le había sucedido en los aeropuertos antes debido a que era un fauno. Nunca del todo ilegal, nunca del todo manifiestamente racista, pero era curioso cómo siempre se controlaba a los faunos. Al menos su aversión por ella ahora estaba arraigada en las decisiones que tomó y no en lo que nació. Eso era mejor, de alguna manera. En el interior, Jaune estaba sentado en un sofá junto a una mesa, sosteniendo una lata que había tomado de una máquina expendedora cercana. Blade no pudo evitar mirar fijamente la cosa brillante escondida en la pared. Dos, de hecho. Uno para bebidas y otro al lado para bocadillos y barras de chocolate. Estaba segura de que Jacques Schnee se revolcaría en su tumba si pudiera ver esto. El salón principal de la lujosa mansión de 1.000 millones de libras se redujo a una sala de espera con máquinas expendedoras para el personal hambriento. Fue casi cómico. Blake. Lo lograste. Jaune se puso de pie y se acercó a ella. «Estás despedido», le dijo al soldado. El hombre gruñó y se fue sin saludar. «¿Cómo fueron las cosas con Whitley?», preguntó. «No pude obtener mucho de Weiss. No es que no cooperara, pero simplemente no se quedó el tiempo suficiente para ver nada. Weiss odiaba a su hermana. Fue más o menos lo mismo de Whitley, excepto por una cosa. Los vio organizar una fiesta mostrando anomalías a invitados ricos, y escuchó a Winter y Willow hablar sobre cómo Light of Esul era la principal barrera en el camino de una anomalía exitosa. Por cierto, estaban muy interesados en ti. El hecho de que pudieras controlar tu transformación». Jaune resopló. «No puedo». «Lo sé». Blade le devolvió la sonrisa. «También le dije eso a Whitley. Supongo que Winter y Willow no recibieron el memorándum. Pensaron que eras el ejemplo perfecto de un humano que controla lo anómalo. Querían lo que eres». Su sonrisa cayó. «Y suposiciones erróneas o no, Winter fue y lo logró. Supongo que este es un caso de fracaso exitoso». «Supongo que sí. ¿Algo más?». Blade le contó cómo Whitley había desbloqueado su propia aura para evitar convertirse en un sujeto de prueba, y cómo los había escuchado mencionar los potenciadores de aura. Parecía satisfecho con su trabajo. «Eso es bueno. Potenciadores de aura, HM. Sé que se usan en la atención médica con pacientes que tienen aura. El aura es regenerativa, por lo que tiene sentido que estimularla ayude a la recuperación. Sin embargo, los refuerzos no son anómalos en sí mismos. Son solo drogas». «¿Estás seguro?». «Sí». ArcCorp entró en pánico cuando fueron descubiertos por primera vez. «¿En serio? ¿Por qué?». «Porque el aura es una anomalía, ¿recuerdas? Luz del alma. Pensamos que los refuerzos eran una forma de mejorar las anomalías y estábamos muy preocupados por eso. La investigación fue bloqueada mientras hacíamos nuestras propias pruebas. Afortunadamente, se descubrió que el aumento del aura no estaba relacionado con la anomalía. La droga estimula el cuerpo y eso da la casualidad de que vincula el aura con él como un efecto secundario». «Significado». «Es difícil de explicar».
El aura es una anomalía, pero es rara que elija dejar que los humanos la controlen, sea demasiado débil para evitar que los humanos la usen o no sea sensible en absoluto. Es por eso que los humanos pueden elegir cuándo activar y desactivar su aura. ¿Conmigo en eso? Blake asintió. Bien. Entonces, dado que el control del aura está bajo la elección del anfitrión humano, su flujo y reflujo, si se puede llamar así, puede ser influenciado inconscientemente por el anfitrión. El medicamento no estimula la anomalía ni la mejora de ninguna manera. Lo que hace es estimular al ser humano a recurrir más a él. Blake hizo un sonido comprensivo. Entonces, lo que hacen los refuerzos es hacer que las personas aprovechen más el poder de la anomalía, tomándola. Sí. Es por eso que aprobamos su lanzamiento. Es arriesgado, pero los potenciadores del aura han salvado vidas y ArcCorp tiene que equilibrar lo que hace con lo que es mejor para la humanidad. Incluso existe la posibilidad de que los potenciadores dañen la anomalía detrás del aura al hacer que la gente se base en ella. Pero no estamos seguros. Ni siquiera estamos seguros de si Light of the Soul muere cuando lo hace el humano. Obviamente, su aura se seca, pero asumir que muere es asumir que hay millones de instancias individuales de luz del alma, en lugar de una entidad gestalt con un dedo en millones de pasteles. O personas en este caso. Ella misma prefería la metáfora del pastel, no queriendo imaginar a alguna entidad anómala tocándola. Especialmente no si le estaba haciendo eso a muchas otras personas al mismo tiempo. Antihigiénico. Whitley parecía pensar que Winter quería encontrar un opuesto a un refuerzo de aura. Un supresor del aura. Técnicamente, ya hay uno. Se llama tranquilizante. El aura está bajo el control del humano, como dije, así que noquea al humano y tendrás una forma de superar su aura. Lo que quería era una forma de bloquearlo temporalmente y luego dejarlo salir de nuevo, para que la luz del alma pudiera luchar contra la anomalía transformadora que se inyectaría a sí misma y, en teoría, mantenerlos ocupados el tiempo suficiente para que ella tomara el control. Jaune ahuecó la barbilla y tarareó. Son muchos escenarios hipotéticos. Había 1000 cosas que podrían haber salido mal y, sin embargo, tomó el suero de todos modos. Es pura suerte que haya conseguido lo que quería. ¿Pero lo hizo? Jaune hizo una pausa para mirarla. Ella se transformó. Sí, pero, algo me ha estado molestando. La había estado comiendo en el vuelo. Winter se transformó en una anomalía similar a una planta que tenía el control. Luchamos y matamos eso. Luego, de alguna manera, se transforma por segunda vez en esta entidad sin cuerpo capaz de alentar a otras personas a transformarse. ¿No son dos transformaciones? ¿Cuál era el punto del primero en este caso? ¿Y qué lo provocó? Ella bajó la voz. ¿Fue algo que hicimos mal? ¿Cumplimos con algunos criterios para causar una segunda transformación o desencadenar alguna anomalía que ella había ocultado en ella? Buena pregunta. No hay respuestas concretas, pero vale la pena recordar que también tengo una transformación de varias etapas. He leído sus informes. Me has mencionado tejiendo un capullo nuevo a mi alrededor. Puede ser que la forma de Winter, con la que luchamos, solo estuviera destinada a ser una transición en el camino hacia lo que es ahora. Tal vez. También podrías tener razón sobre la otra anomalía, admitió. Tal vez ella murió y tal vez ganamos, pero tenía alguna anomalía a prueba de fallas que se activó en el último segundo. Se encogió de hombros. Nuestra mejor opción para averiguarlo es volver a ese pozo en el que luchamos contra ella y buscar pruebas. ¿No es eso? Sí. Suspiró. Las cámaras para todos se convierten en polvo. Barra. Las personas que observaban la anomalía más importante del mundo no estaban felices de verlos, ni de dejarlos entrar. Se quejaron de sus armas, de que Croce Amors causaba una reacción inestable, de que Jaune era una amenaza, y casi pierden la cabeza cuando Blake admitió que no podía entregar su anomalía esclavizada, y fue tan lejos como para dejar que tomaran el libro solo para que reapareciera en su calera. No les gustó eso en absoluto. Esta es la fuente de todo el polvo. Se lamentó un hombre de traje. Si le causas algún daño, no importa cuán involuntario sea, entonces todo Remnant colapsará. Todavía se requiere polvo, no importa cuánto lo odiemos. No estamos aquí por la anomalía en absoluto. Solo queremos investigar el lugar en el que murió Winter. Idealmente, ni siquiera nos acercaremos a la cosa. Eso no los calmó en absoluto. El personal de ArcCorp había sido entrenado para esperar lo peor y considerar el ideal como un milagro afortunado.
No ayudó que tuvieran que pausar las operaciones para que los dos también entraran, una frase que a Blade no le gustaba, ya que parecía implicar que la gente estaba siendo alimentada con Orbe Comes Dust aquí y ahora. Es necesario, se dijo a sí misma. El mundo no está listo para sobrevivir sin polvo. Maldita sea la familia Schne por su codicia al usar esto. Al final, no había nada que el personal pudiera hacer para detenerlos, ya que estaban allí por orden prioritaria del propio director jefe. Se abrieron las puertas, los miembros del personal retrocedieron y se les presentó la cámara cavernosa donde se almacenaba la anomalía en las profundidades del subsuelo. La extraña entidad basada en la luz parecida a un calamar que había matado a Coral Ark flotaba sobre una pila de polvo en forma de pirámide, gránulos frescos lloviendo como arena sobre una duna. Se colocó maquinaria alrededor de los bordes para recogerlo, pero al menos ArcCorp había colocado cientos de letreros y carteles que detallaban los procedimientos de seguridad, los peligros y los protocolos de emergencia. Pero lo que a Blade no le gustó fue el camino de concreto que se había construido sobre puntales de metal, formando un puente desde la entrada principal hasta frente a la anomalía. Perfecto para hacer marchar a la gente hacia abajo y empujarlos desde el final. Repugnante, ¿no? Dijo Jaune. Así era la antigua empresa. El anterior a ArcCorp. Mantuvieron las anomalías contenidas pero también las explotaron para uso humano. Algo así habría sido el sistema energético del mundo, pero también habría otros. En lugar de la ciencia médica, la gente ingería fragmentos rotos de otra anomalía, y en lugar de cultivar para alimentarse, comerían creaciones anómalas. ¿Por qué trabajar duro para extraer acero cuando puedes enviar personas a una dimensión alternativa con una anomalía para recolectarlo allí? Todo lo que damos por sentado como una parte normal de la industria por la que el mundo alguna vez tuvo una anomalía. Estaban entretejidos en cada parte de nuestras vidas. Y luego estallaron. Estuvo de acuerdo. Una merecida llamada de atención para el mundo en general. Es bueno odiar la forma en que es esto. Yo también. Deberíamos dejar que sirva como un recordatorio de por qué trabajamos tan duro para mantener en secreto las anomalías. Fue un buen ejemplo. Blade recordó Tomorrow's News y cómo Atlas había hecho una jugada para adquirirlo. Podría haber habido guerras por algo así. Había habido una guerra de pandillas por la estúpida bola mágica de 8 bolas que Winter había vendido en una subasta. La única razón por la que no se había convertido en reality class era porque era una guerra entre bandas criminales, fácil de descartar ante los medios de comunicación por drogas o disputas territoriales. Jaune se alejó del puente y Blake estaba ansioso por seguirlo, pero vigiló a Orbe Comes Dust mientras lo hacía. No tenía ojos con los que indicar que los estaba mirando, y no se movió ni extendió la mano. No reaccionó mucho a su presencia, lo que lo hizo parecer más como una anomalía estacionaria. Tal vez no estaba vivo en absoluto. Se movía como si fuera, pero eso podría ser solo su antropomorfización. Pensó que parecía un calamar debido a sus zarcillos ondulantes que parecían fluir en el aire como si fueran a través del agua, pero tal vez solo fueron movidos por una brisa demasiado ligera para sentirla. No recuerdo exactamente dónde murió Winter, dijo Jaune. Pero fue por aquí, ¿no? Blake apartó los ojos y contempló el área. Realmente fue difícil de recordar. No solo porque fue una experiencia horrible y porque habían estado cansados y llenos de adrenalina, sino porque todo había cambiado. Las paredes estaban cubiertas con carteles de seguridad y el polvo del piso se había movido y recogido. Yo, creo que lo es. El problema es que incluso si dejó caer el vial, probablemente ya se haya acumulado con polvo. Fue recopilado e investigado. Debe haber estado en un informe que no había leído. Uno sobre el que no había pensado preguntarle. No hubo nada concluyente. Se agachó y se quitó un poco de polvo con la mano enguantada. Debajo, el piso estaba perforado. Mira. ¿Recuerdas la pelea? Winter usó raíces espinosas que se abrieron paso a través del suelo. Esta es una de las trincheras que quedaron atrás. La mayoría de ellos se habían llenado. Habían estado en las paredes y el techo, debilitando ambos, y ArcCorp no quería que todo se derrumbara, así que vertieron cemento y reforzaron la cámara. Parecía que habían fallado la cancha. Tal vez el polvo lo había ocultado. Eso o no habían querido acercarse más a la anomalía de lo necesario. Blake y Jaune estaban muy a su sombra, aunque no tenía una, proyectando luz en todas direcciones mientras lo hacía. ¿Qué estás buscando? No lo sé. Suspiró y pasó la mano por la trinchera. Una parte de mí esperaba encontrar una semilla o algo así.
Ya sabes, porque ella era una planta y todo. Tal vez ella colocó raíces que sobrevivieron. Algunas plantas pueden regresar de la mayoría de sus cuerpos quemados en un incendio forestal. Pensé que tal vez Winter era lo mismo. Habría sido una solución conveniente si ese fuera el caso. Solo un poco de ella sobrante que podrían matar para librar al mundo de ella para siempre. Blake se movió a lo largo de la trinchera en la otra dirección, los dos revisándola en ambos sentidos. Los surcos se retorcían y giraban como lo habían hecho las raíces de Winter, pero no quedaba nada atrás. Parecía que el personal había hecho un buen trabajo descontaminando toda el área. No había nada que encontrar. Barra. Los dos se retiraron a una habitación privada para reflexionar sobre su falta de pruebas, mientras que Hardcore volvió a ejecutar la anomalía para crear polvo. El personal se había alegrado de verlos irse, pero sus sonrisas pronto se volvieron enfermizas cuando Blake señaló que eso significaba que Winter todavía estaba en libertad y podría venir por ellos. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. Supongo que analizamos esta investigación. Los potenciadores del aura y el posible supresor del aura. Se masajeó la frente. Todos los documentos que poseía la SDC fueron catalogados y revisados. ¿Destruido? Algunos lo eran, sí, pero ahora hasta que se hicieran copias en nuestros sistemas. No habríamos destruido detalles sobre anomalías que podrían haber surgido más tarde. Pero siento que esto ya habría sido señalado a nuestra atención si hubiera algo en ellos. No nos gustan, pero todos quieren que tengamos éxito en esto. No retendrían la información que necesitamos para detenerla. Mi padre haría que los arrojaran a Olve Comes Dust si lo hicieran. Blade no lo dudó. Pero podrían haberlo retenido por accidente. Tal vez no parecía útil y lo guardaron. Genial. Jaune gimió. Entonces tenemos que investigarlo. Lo que siguió fueron 20 horas de lectura de correos electrónicos, informes, documentos y pertenencias personales de Winter y Willow. Lo dividieron en varias sesiones, deteniéndose para comer y dormir en la mansión. Todavía tenía muchas habitaciones disponibles, incluso con todo el personal que ahora vivía allí a tiempo completo. Un beneficio de que todo se recopilara digitalmente era que podían leerlo todo en computadoras y no tener que buscar cuadernos de mano almacenados en lo profundo de un almacén. También podrían usar funciones de búsqueda para buscar booster y supresor. Hubo algunas menciones pero nada obvio. Si algo hubiera sido etiquetado como cómo transformarse en un monstruo, entonces ya se habría encontrado. Lo que Jaune encontró fueron algunos artículos sobre la luz del alma. Bastantes de ellos. No es nada que Hardcore no sepa ya sobre él y cómo funciona, dijo Jaune, pero demuestra que estaban interesados en él. Si lo que dijo Whitley es cierto, pensaron que la forma de controlar una transformación anómala era transformarse mientras se tiene aura. Muy parecido a lo que hice yo y al igual que Winter. Y Ironwood, dijo Blake. Y Terra también. No. Terra no. Era el bebé en su vientre. Eso es diferente. Pero Ironwood no lo es. Jaune le acarició la barbilla. Es una pena que lo mataran porque podría haber sido un punto de investigación. Me pregunto si conservó gran parte de sus facultades cuando se transformó, o si se volvió loco como la mayoría de las anomalías. Fue una pregunta interesante. Dado que la mayoría de las transformaciones ocurrieron sin aura, el anfitrión se volvió loco y se volvió monstruoso. Eso era algo que habían visto numerosas veces antes. No todos fueron agresivos, de hecho muchos no lo fueron, pero perdieron su humanidad en su mayor parte, convirtiéndose en algo ligado a solo un deseo que quedó de él. El tipo de la prisión se había convertido en una anomalía cobarde matando a todos los prisioneros a los que temía, el maestro con los libros de texto había tratado de difundir libros de texto para obligar a los estudiantes a aprender o morir, y la mujer en el complejo de vacaciones había estado atrapando a la gente en recuerdos de los mejores días del complejo porque era lo que quería que volviera. Incluso el perro se había comprometido a una eternidad de volver por su amo. Las transformaciones anómalas conservaban algo de la persona original, pero por lo general era solo un aspecto, tal vez su emoción más poderosa en sus últimos segundos. Los últimos ecos de la criatura que había existido antes. La persona misma bien podría estar muerta por dentro, desaparecida hace mucho tiempo y consumida por la transformación. Jaune retuvo más. Al igual que Winter. Ambos tenían aura. Deberíamos investigar a Ironwood, dijo. Como dije, está muerto.
Se transformó en un juicio militar y comenzó a matar a las personas que lo acusaban. Fue un juicio militar. Respondieron con una fuerza letal que ni siquiera su cuerpo anómalo podía esperar resistir. Eso no. En sus troncos y pertenencias. ¿Crees que es un sospechoso? Claro. Blake se encogió de hombros. Tenía sentido en su mente. Trató de robarnos las noticias del mañana enviando ese equipo de especialistas, y ya sabemos que algunas personas poderosas estaban trabajando con Winter y Willow para aprender los secretos de las transformaciones controladas. ¿Y si su transformación fuera menos Winter engañándolo y más ella pagando una vieja deuda? O incluso tratando de ayudarlo a escapar. ¿No habría esperado hasta que él estuviera solo en una celda de prisión para eso? Menos posibilidades de que lo maten a tiros. Estamos hablando de Winter. Tal vez quería un espectáculo. O tal vez aceptó demasiado rápido o no pudo controlarlo, o tal vez quería salir a defenderse. Para matar a las personas que lo acusaron de traición. Harcourt no pudo encontrar a todos estos poderosos patrocinadores suyos, incluso con todos los documentos que incautaron de la SDC. Y nadie sabría mejor cómo ocultar documentos confidenciales que un comandante militar, terminó Jaune, iluminándose. Tienes razón. Winter también mostró su mano transformando a Ironwood. Fue la primera vez que demostró que podía hacer que alguien con aura se transformara, y nunca lo ha hecho desde entonces. Puede que no sea tan fácil como tememos. Debido a que la luz del alma lo bloquea. Los ojos de Blake se abrieron como platos. Espera, ¿crees que tomó este supresor? Quizás. Jaune ya estaba de pie, rebosante de emoción. Winter tuvo que tomar algo antes de poder transformarse. Y si podía apuntar literalmente a cualquier persona con aura, ¿por qué no optar por algo más caótico? Transforma a un estudiante en una academia y provoca un baño de sangre. Transforma a un cazador en medio de una ciudad. El hecho de que lo eligiera en un juicio militar cerrado y secreto, revelando su mano en el proceso, es una pérdida general para ella. Lo que podría atribuirse a que a Winter no le importaba y se sentía intocable, o podría deberse a que solo había unas pocas personas que conocían este supresor de aura suyo en primer lugar. Alguien con acceso a instalaciones de investigación militar. Atlas no estaba más feliz de verlos que Harcourt y trató de detener su entrada en archivos clasificados. No fue hasta que los soldados hablaron con los superiores que palidecieron y dieron un paso atrás, diciéndoles que no debían interponerse en el camino de estas personas trajeadas. Jaune y Blake fueron escoltados a una especie de sala de registros, donde los esperaba una mujer muy nerviosa con gafas. Mis superiores me dicen que debo ayudar con los registros judiciales, tartamudeó. Gracias. Jaune sonrió amablemente. Eso sería de gran ayuda. No hay necesidad de estar nervioso. Solo queremos repasar el caso reciente del general James Ironwood. Estamos investigando qué lo causó. ¿Puedes mencionarlo por nosotros? Oh, por supuesto, señor. Un momento. La mujer tenía miedo, pero no sospechaba. Solo miedo en el sentido de no saber lo que estaba pasando y sentirse cauteloso con dos individuos desconocidos pero aparentemente muy poderosos. Blade no la culpó. La mujer regresó con un disco físico, las imágenes eran tan polémicas que las habían purgado de sus sistemas digitales. Bien. Se insertó el disco y se reprodujo el metraje desde el principio. Salta cuando cambie, dijo Jaune. La mujer lo hizo, avanzando rápidamente hasta que Ironwood pasó de ser un hombre a una especie de complejo industrial militar. Detente. Retrocede un poco. Intenta encontrar el momento exacto, por favor. Sí señor. Tomó un tiempo, la mujer lo trajo de un lado a otro, pero pronto encontraron el marco. Ironwood acababa de comenzar a cambiar, sus ojos cerrados y el metal subiendo por su cuello desde su cuello. Blake y Jaune se inclinaron sobre los hombros de la mujer para mirar más de cerca. La transformación fue obviamente dolorosa por su expresión, pero tampoco parecía inesperada. Se tensó, señaló. Estaba listo para el dolor. Eso sugiere conocimiento previo. Jaune asintió. ¿Puedes retroceder un poco más? Unos 30 segundos. La mujer lo hizo y le dio al play. Blake había esperado que la transformación se produjera en el veredicto de culpabilidad, que Ironwood hubiera esperado para ver si podía salirse con la suya legalmente primero, pero no fue así. Se produjo cuando alguien fue llamado para obtener pruebas y comenzó a testificar.
El rostro de Ironwood se oscureció y se dio cuenta de que era el punto en el que sabía que estaba. Pausa, pidió. La mujer lo hizo. ¿Quién está testificando en este momento, si puedo preguntar? Ese es un capitán que estaba bajo el mando de Ironwood en ese momento. ¿Podemos hablar con él? Me temo que no, señora. Él fue el primero en morir. ¿Ironwood murió en el fuego cruzado? La primera, señora. Él fue la víctima inicial. ¿Incluso ante el juez? Incluso antes que ella, señora. El juez fue el segundo. Jaune se dio cuenta. Dijiste que el capitán era alguien debajo de Ironwood. ¿Eso habría sugerido mucha confianza entre ellos? Tal vez algo que Ironwood podría sentirse traicionado por el hecho de que el capitán testifique. Yo, supongo que sí. No puedo comentar sobre su relación ya que nunca los conocí, pero imagino que él se habría sentido así. Ciertamente explicaría por qué mató al capitán primero. ¿Y tú, quieres ver eso? No. Está bien. Juega hacia adelante. Las imágenes continuaron con el interrogatorio del capitán. La cámara permaneció en Ironwood, otras se colocaron alrededor de la cancha para grabar otras partes. Blake entrecerró los ojos hacia el hombre. Parecía haber aceptado su pérdida, sabiendo ahora que, con la evidencia de su capitán de confianza, estaba realmente. Cerró los ojos y respiró hondo, luego tomó el vaso de agua en el escritorio frente a él. Sus ojos se abrieron y lo miró, los labios se adelgazaron. Alto. Blake siseó. Retrocede un marco. Otro. Mira. Jaune se inclinó. Busca su bebida. No creo que eso sea especialmente sospechoso. El pánico hace que la boca se seque. Sí, pero mira lo que hace. Toma el vaso, lo sostiene, luego lo mira y se tensa. Blake tocó el botón para mostrar cada cuadro en orden. Hubo un momento en el que Ironwood se chupó los labios, haciendo de su boca una delgada línea. Sus ojos estaban pegados a su bebida. Lo está mirando. Podrías hacer pasar eso como él desviando la mirada, pero está concentrado en la bebida. Entonces, mira. Blake tocó el play. Ironwood se chupó los labios y ensanchó las fosas nasales. Mientras el testimonio estaba en curso, inclinó la cabeza hacia atrás y bebió la bebida de una sola vez. Hasta la última gota. Lo dejó, se recostó y cerró los ojos, tensándose. La transformación llegó momentos después. Lo veo, susurró Jaune. Se tensa inmediatamente después de beber. Sabía lo que se avecinaba. Secretario, ¿quién habría sido responsable de proporcionar bebidas al sospechoso? Nadie, señor. ¿Nadie? Un sospechoso puede traer lo que quiera. Bueno, es un tribunal militar, señor. En un tribunal penal se proporcionaría todo, pero esto solo lo habría castigado y perdido rango. Los soldados lo habrían revisado en busca de armas, pero era un oficial al mando. Se le habría confiado que se sirviera su propia agua de una hielera en la sala de espera. Idiotas. Blake quería gritarlo pero no lo hizo. Para ser justos, no fueron categóricamente estúpidos. Como ella dijo, era un tribunal militar con muy poco en juego, por lo que no debería haber habido ningún riesgo real de suicidio o veneno. Y, si lo hubo, fue el riesgo que asumió la víctima. Ironwood habría sido monitoreado en todo momento y desarmado, pero no habría sido registrado demasiado. No para una audiencia. ¿Esa habitación habría tenido cámaras? No, señora. Sería ilegal que un abogado y su cliente fueran grabados. ¿Tenía un abogado? ¿Podemos hablar con ellos? No, señora. El abogado también murió. Blake gimió. Jaune le dio un golpecito en el hombro. No seas así. Tenemos una ventaja. Ironwood tomó algo en el momento antes de que eso sucediera. Jaune omitió cualquier mención sobre transformaciones o anomalías dada su compañía actual. Obviamente tomó algún tipo de medicamento experimental que causó esa transformación. Traducción. Los supresores de Laura eran reales, pero tenían que montar un espectáculo para este empleado. Lo sé. Lo sé. Solo esperaba más. Blake suspiró. Tendremos que buscar proyectos de investigación adjuntos a él. ¿Dónde podemos encontrarlos? Le preguntó al empleado. ¿Puedes conseguirlos para nosotros? ¿Estás bromeando? Solo soy un secretario de la corte. No puedo hacer eso. Su rostro estaba pálido. Tendrías que hablar con alguien a cargo. ¿Puedes indicarnos la dirección de alguien? Jaune preguntó amablemente.
Supongo que está bien. Gracias. Has sido de gran ayuda. Le puso una mano en la muñeca. La mujer se congeló. Confío en que no tengamos que decirles que esta reunión nunca sucedió. Y, por supuesto, no escuchaste nada de nosotros sobre el acusado tomando una droga extraña. No escuché nada. Nada. Su pequeño espectáculo la convencería de que había algún proyecto de investigación gubernamental, una gran investigación de armas que se salió de control. Mejor eso que la verdad. No faltaron teorías de conspiración relacionadas con Atlas e investigación militar, desde extraterrestres hasta control mental. Este sería solo otro más agrupado en la pila, y nadie la tomaría en serio si lo mencionaba. Era más seguro de esa manera, tanto para ellos como para ella. Capítulo 149. Las pertenencias del general Ironwood prácticamente no habían sido tocadas, aparte de ser trasladadas de su oficina para que las tomara su reemplazo. No había mucho que hacer. Ironwood tenía uniformes de repuesto y un par de medallas, junto con algunas fotos de sí mismo con varios escuadrones en los que sirvió durante su tiempo, pero no había mucho en el camino de una vida detrás del hombre que había sido una de las personas más poderosas de Atlas. Le recordó a Blake el viejo adagio sobre estar casado con tu trabajo. Un poco irónico de su parte decir cuando lo más cercano que tenía a una vida fuera del trabajo eran viajes regulares a un salón de masajes. Era una señal especialmente mala cuando eran lo más cercano que tenía a sus amigos fuera de su trabajo. Rebuscaron en las cosas de Ironwood y no encontraron nada. No es una gran sorpresa. Las personas que trabajaban con él habrían limpiado su habitación de evidencia mucho antes de que Harcourt pudiera llegar. Con la caída del Schme, habría habido mucha gente quemando desesperadamente los puentes que los conectaban con Winter. Necesitamos acceso a las cuentas de computadora de Ironwood, le dijo Jaune al soldado que había sido enviado para acompañarlos. Era de alto rango y no estaba nada contento con lo que veía como una violación de la privacidad en un hombre muerto, pero sus superiores habían dejado en claro que debía hacer lo que dijeran. Muy bien, señor. Sígueme. Fueron llevados a una oficina de TI, es decir, a la oficina de alguien que trabajaba en un equipo de cientos para cuidar la TI de los militares. No alguien responsable de programar robots asesinos de IA, no alguien capaz de triangular un conjunto de misiles, solo el tipo que solucionaba problemas informáticos y trataba con viejos generales que no podían entender cómo usar sus sistemas operativos. Todas las cuentas de Ironwood han sido cerradas, dijo el informático, mordisqueando el dorso de un bolígrafo. Es un protocolo estándar cerrar la cuenta de un soldado que cae o que se retira. Pero todavía estarían en una sola pieza, dijo Jaune. Quiero decir, sí, pero están inactivos y. Despiértalo. Quiero acceso. El tipo frunció el ceño alrededor del bolígrafo en su boca. ¿Quién eres otra vez? El oficial de mayor rango suspiró. Solo haz lo que dicen. Tomó un tiempo. Un tiempo molesto y largo. El hombre tuvo que abrir la cuenta de Ironwood y reactivarla, luego actualizar algunos archivos de licencia antes de poder entregarles una computadora portátil con acceso. No estaba contento cuando Jaune sugirió que él y el oficial salieran de la oficina y les dejaran usarla, pero el oficial le dijo que podía tomarse la tarde libre, y eso rápidamente eliminó cualquier discusión. Dejaré la contraseña temporal aquí, dijo el hombre, escribiéndola en un trozo de papel amarillo. No podrás acceder a ninguna otra cuenta. Y tenga en cuenta que esta es su cuenta de trabajo. No sabría cuál era su cuenta personal ni cómo acceder a ella. No estaba garantizado que Ironwood tuviera uno. El hombre no tenía otras conexiones con una vida personal, y no había una computadora entre sus pertenencias. Eso puede haber sido porque alguien lo destruyó, pero no podían estar seguros. Jaune conectó la computadora portátil a internet y luego le indicó a Blake que se sentara. Suspirando, Blake abrió su pergamino e hizo la llamada. Coda. Tengo un trabajo para ti. La cadena anómala de códigos se intercambió ferozmente, obligándolos a pagar casi $500,000 de gravámenes por sus servicios. Valdría la pena si funcionara. Una vez que Blake insertó el pergamino en el puerto de la computadora portátil, entró en acción y comenzó a revolver la máquina y los sistemas de servidores de Atlas, esquivando ágilmente firewalls y sensores de grado militar. El código era rígido y estático. Coda no lo era, siendo una entidad imposible. La pantalla brilló en blanco y el texto negro comenzó a escribir en ella. Los archivos han sido manipulados.
Lo sabía, dijo Jaune, apretando un puño con fuerza y sonriendo victoriosamente. ¿Puedes decir quién o qué fue eliminado? Hubo un largo silencio. Solo una pantalla blanca. Blake puso los ojos en blanco y preguntó. ¿Puedes decir quién o qué fue eliminado? Koda comenzó a escribir, mostrando inmaduramente que estaba ignorando a Jaune. Para ser justos, Koda era una anomalía joven. Solo puedo ver que fue hecho por alguien etiquetado como admin. Eso podría ser cualquiera. Hay muchos archivos purgados. ¿Podrían algunos de ellos ser cosas confidenciales normales? Preguntó Blake. Ya sabes, cosas militares. ¿Cosas no anómalas? No. Puedo ver detalles aquí que harían que Atlas se estremeciera. Hay información sobre proyectos de investigación clasificados que el admin no eliminó. Lo que significa que habían estado detrás de cosas específicas. Pregúntale si puede infectar todo el servidor de Atlas si se lo permitimos, y úsalo para rastrear a este administrador. Blake transmitió el mensaje. Potencialmente. Pero es posible que solo te lleve a la terminal que usaron para hacerlo. Eso estará bien si está en su habitación, pero de alguna manera dudo que usen una privada para esto. Además, Atlas puede darse cuenta. Eso no era una preocupación. Las personas detrás de esto sabrían que ella y Jaune ya estaban aquí. Es casi seguro que estaban prestando atención. Blake rebuscó en un cajón en busca de un cable que conectara la computadora portátil a la PC principal del tipo de T1, que seguramente tenía acceso a los servidores principales. La pantalla de la computadora portátil volvió a su vista de escritorio cuando Koda la dejó y viajó por el cable hasta los propios servidores. En lugar de un mensaje de pantalla completa, apareció un cuadro de chat en la esquina inferior derecha, proveniente de... Ese debe haber sido el número de licencia del técnico al que pertenecía esta oficina. Estoy en el sistema. Muchos cortafuegos. Demasiado lento, sin embargo. No pueden adaptarse. Puedo. He recogido fragmentos de código de ellos para tener las feromonas necesarias para pasar, si eso te ayuda a entender cómo funciona. La terminología de insectos no era una mala metáfora. El servidor era como una colmena, los cortafuegos y los programas de seguridad eran hormigas soldado, y todos los archivos y cuentas eran trabajadores. Los soldados buscaban cualquier código que no llevara consigo la firma de la colmena, pero Koda pudo tomar sus solicitudes de ese código específico y simplemente quitarlo de él, agregándoselo a sí misma. Ahora, fue aceptada como uno de los muchos programas informáticos de Atlas. Blake habló en su pergamino. Genial. ¿Alguna suerte para encontrar al administrador? Hay cientos de cuentas etiquetadas como admin. Koda escribió. Pero los nombres solo se ven iguales a tus ojos. Llevan códigos distintos. Esto no provino de los administradores de software, los jefes de TI y los encargados de mantener los sistemas. Hay otros admin que están altamente calificados. Se les da acceso automático de administrador debido a su rango. Eso suena perfecto, dijo Jaune. Winter no funcionaría con gruñidos. Será alguien influyente. Una vez más, Blake transmitió el mensaje. Se preguntó si Koda literalmente ya no podía escuchar a Jaune. Cuando una persona decía que estaba ignorando a alguien, eso significaba que estaba fingiendo que no la escuchaba. Para el código y las computadoras, ignorar a alguien significaba bloquearlo de tal manera que sus mensajes ya no le llegaban. Tal vez Koda había destruido literalmente su capacidad de escuchar la voz de Jaune. Buenas noticias. Tengo la terminal de la que proviene. Malas noticias. No es específico. La terminal está en la sala de oficiales, ala oeste, cuarto piso. Permanece conectado como admin, pero puede ser utilizado por cualquier oficial de rango de general de brigada o superior. Ese es un rango alto, dijo Blake. No puede haber demasiada gente. Hay más de 70 generales de brigada dentro de Atlas, algunos activos, otros retirados. 70. Blake gimió y se recostó. ¿Por qué necesitan tantos? No lo hacen, dijo Jaune. Pero esto es Atlas. El ejército es la carrera principal aquí, y necesitan brindar oportunidades de promoción. Probablemente sea un rango ceremonial hoy en día, ya que no hay guerras. Uf. Estúpido Atlas. Koda, ¿puedes enviar direcciones a mi pergamino? En eso. Permaneceré en este sistema en caso de que me necesites. Echaré un vistazo a mi alrededor. Los archivos del relato de Ironwood llevan su firma distintiva.
Si copiaran esos archivos en lugar de simplemente eliminarlos, podría rastrearlos. Ese fue un buen comienzo. Jaune y Blake empacaron y recibieron sus instrucciones un momento después. Una sola computadora en una sola habitación no era la mejor pista, pero era algo con lo que trabajar. La habitación podría tener cámaras, y luego podrían intentar aislar quién usó la computadora en un día determinado, reduciendo los sospechosos de 70 a solo unos pocos. También podrían eliminar a todos los oficiales que habían estado de servicio o de vacaciones en ese momento. Era mejor que nada. Atlas era un laberinto. La isla flotante que se había convertido en un complejo industrial militar se construyó tanto por encima como dentro de la propia isla, convirtiendo el lugar en un laberinto de túneles subterráneos en forma de laberinto y arquitectura modernista en la parte superior. Todo estaba conectado por ascensores, en los que Jaune y Blake estaban dentro, ascendiendo a la superficie. Cuanto más alto era el rango de una persona, más arriba estaba su dominio, o eso parecía. Le dio a tu camino hacia arriba en las filas un significado muy literal. Aproximadamente a la mitad del camino, las luces del ascensor parpadearon y se apagaron, y el vagón se detuvo lentamente. Sin embargo, antes de que pudiera, se sacudió y las luces volvieron a encenderse, el impulso regresó y las tomó con solo una falla momentánea. Bastaba con sacudirlos y hacer que se agarraran a las barandillas por las paredes, pero todo terminó antes de que pudieran alarmarse por ello. El pergamino de Blake zumbó. Alguien acaba de intentar desactivar tu ascensor. El texto de Koda decía. Intervine y lo contrarresté. Blake le mostró el mensaje a Jaune. Están preocupados, entonces. Debemos mantener nuestro ingenio sobre nosotros. Esta podría haber sido una acción dilatoria. Manténos atrapados en el hueco de un ascensor durante varias horas y échale la culpa a una falla del sistema. Los intentos podrían volverse más evidentes cuanto más nos acerquemos. Bajo la égida protectora de Koda, llegaron al cuarto piso sobre el suelo y salieron, dejando que las puertas se cerraran detrás de ellos. En el momento en que lo hicieron, el número sobre la puerta cambió a y la luz brilló en rojo. Koda se había retirado del ascensor y el sabotaje se había apoderado de él, haciéndolo inútil. Tengo la sospecha de que no encontraremos imágenes en la sala de oficiales. Eso bien podría haber sido una profecía. El salón tenía una cámara, y se ordenó a un guardia de seguridad estacionado cerca que les permitiera acceder a él. Parecía confiado en que encontrarían las imágenes, pero, he aquí, faltaban las imágenes de ese día en particular. Eso no tiene sentido, dijo, preocupado y ofendido. Juro que no tuve nada que ver con esto. Es un sistema automatizado. No tengo la autoridad para eliminar imágenes. Mira. Hizo un gesto de hacer clic con el botón derecho y seleccionar eliminar, solo para que un mensaje de error le informara que no tenía acceso. No puedo modificar ni eliminar archivos aunque quisiera. Te creemos, le aseguró Jaune. ¿Quién puede? Bueno, sería mi jefe de seguridad, o cualquiera de sus superiores, pero tampoco la veo haciendo esto. También podría ser un montón de oficiales de alto rango. Tienen derecho a acceder a nuestros sistemas. También podría ser un hacker, pero por lo general intentan tomar cosas, no borrarlas. Está bien. Esperábamos esto. ¿Puede proporcionarnos una lista de qué oficiales habrían estado fuera de Atlas en esa fecha? Seguro. Me llevará tal vez 20 minutos. Sin embargo, no podré decirte lo que estaban haciendo. Solo que no estaban aquí. Cualquier otra cosa sería clasificada. Está bien. Solo queremos eliminarlos de nuestra lista de sospechosos. Tardaron 40 minutos al final, principalmente porque el agente tenía que obtener acceso de autorización de su superior. Una vez que lo hizo, les entregó una lista de 50 nombres. Jurado desde los 70. Todavía había mucha gente, pero el número había disminuido. También estaba ordenado por rango, y la atención de Blake se centró principalmente en los escalones superiores. Tenía sentido, ¿no? Winter y Willow querrían alinearse con las personas más poderosas. Generales, almirantes, similares. El más importante e influyente en Atlas. Muchos de los nombres al final de la lista eran oficiales no probados nuevos en su rango y probablemente carentes de conexiones y poder. Una luz roja brilló en la pared de la oficina de seguridad, haciendo que el hombre se detuviera. ¿Qué es eso? Preguntó Blake. Es una alarma de intrusos. Significa que hay alguien aquí que no debería estar. No pareces preocupado.
Sin sonido significa poco riesgo. Y sucede con bastante frecuencia. Se encogió de hombros. A veces son los medios de comunicación, a veces es alguien que se cuela a un amante. También es una alarma a través del Atlas. Significa que están en algún lugar de la isla. Señaló un auricular en su escritorio. Habría recibido una llamada si estuvieran en mi área. ¿Con qué frecuencia sucede esto? Lo suficientemente cerca todos los días, admitió. Es un simulacro de la mitad de la vida, y no quieres que te atrapen durmiendo en el trabajo en ese caso. Aquí está la lista de todos modos. ¿Me necesitas para cualquier otra cosa? No. Nos gustaría revisar el salón de este oficial si podemos. Por supuesto. Está al final del pasillo y claramente marcado. No te lo puedes perder. Salieron de la oficina y caminaron por el pasillo hacia el salón. Todavía no había alarma audible, solo una extraña luz roja intermitente aquí y allá. Pasaron junto a un oficial que no parecía alarmado por eso, aunque los miró de manera extraña, tal vez preguntándose si no eran los intrusos y si no debería hacer algo al respecto. Jaune mostró el papeleo que les otorgaba acceso y el hombre asintió, avanzando sin decirle una palabra. Pregúntale a Koda si puede rastrear quién borró las imágenes. Blake lo hizo, y el código regresó rápidamente con una respuesta. Es otra cuenta de admin. Dicho esto, se accedió a los archivos hoy. Literalmente hace una hora. Habían estado aquí con el empleado hacía una hora. Eso significaba que la persona estaba luchando por adelantarse a ellos y deshacerse de las cosas. Bien. Todo lo que tenían que hacer era seguir trabajando y esperar a que tropezaran. Koda, ¿puedes retrasar los sistemas de alguna manera? Si esta persona está tratando de eliminar evidencia donde quiera que vayamos, ¿puede ralentizarla o crear una copia de seguridad del sistema? Lo único que podía hacer era apagar todo el sistema. Sin embargo, eso provocaría un bloqueo. Estarías atrapado. ¿Ves algo sobre este intruso activando las alarmas? No. Déjame comprobarlo. Koda regresó en cuestión de segundos. No. Es una alarma de baja prioridad en todo Atlas, pero no ha habido un área específica dada la alarma de alta prioridad. Todo lo que puedo decir es que se ha disparado manualmente. ¿Por nosotros? Ha iniciado sesión en el sistema como visitantes registrados. No hay detalles sobre ArcCorp, pero está fuera como se esperaba y autorizado. Eso debería cubrirlos. Blake frunció el ceño y Jaune abrió la puerta del salón de oficiales. No fue tan especial. El lugar era solo un montón de asientos y mesas no muy diferentes a una sala común, pero un poco mejor decorados. Había una fila de terminales de computadora junto a la pared del fondo, con asientos frente a ellos. Miró hacia la esquina superior izquierda donde descansaba la cámara a la que habían estado tratando de acceder, su luz parpadeaba en verde. Estaba vacío. Al estar a la mitad del día, todos los oficiales estaban trabajando, ya sea entrenando, realizando simulacros o haciendo cualquier otra cosa que hicieran los altos mandos militares cuando no había ningún conflicto. Jaune se acercó a las computadoras y comenzó a revisarlas. Todos habían iniciado sesión, curiosamente, pero Blake sospechaba que cualquier archivo al que se accediera requeriría contraseñas individuales. Tal como estaban, solo permitían el acceso recreativo a Internet. Koda le hizo ping. Los ascensores han comenzado a funcionar nuevamente. No fui yo. ¿Personal de T primero? Ellos tampoco. La orden de congelarlos fue eliminada. Esta persona vuelve a cubrir sus huellas. Era frustrante pensar que podrían estar mirando a través de la cámara incluso ahora, esperando que ella y Jaune discutieran su próxima ubicación y luego corriendo para destruir hasta la última evidencia allí. Koda dijo que este era el salón de oficiales en el ala oeste, dijo Jaune. Eso implica que hay más. La persona que usó este terminal debe estar estacionada en este lado. Podemos hacer una referencia cruzada de dónde duermen los oficiales. Mira cuáles vendrían naturalmente aquí. Podrían viajar más lejos para evitar sospechas, dijo. Lo dudo. Las imágenes fueron eliminadas hoy. Eso significa que esta persona está entrando en pánico en este momento, no hace meses. Saben que han sido laxos y están en modo de pánico total. Me imagino que simplemente eligieron el salón más cercano a sus habitaciones. La puerta se abrió y entraron 5 soldados. Solo uno de ellos era oficial, los otros 4 eran soldados típicos con sus reconocibles cascos Atlas. El hecho de que todos llevaran armas dentro de su propia base fue una mala señal.
La mano de Blake cayó sobre su arma, mientras Jaune se volvía hacia ellos con el ceño fruncido con cautela. ¿Jaune Archibald Belladonna? Preguntó el oficial. Parecía ser un cabo. Alguien más bajo de lo que vendría aquí. Demasiado bajo para ser realmente de interés para los Schneede. El Consejo de Atlas me ha ordenado que te traiga a ellos. El Consejo tiene preguntas para usted. ¿El Consejo? Jaune frunció el ceño. Abajo en el manto. Sí, señor. El hombre ofreció un trozo de papel. Jaune lo tomó y leyó. No estoy al tanto de las razones, señor, pero se nos ha ordenado que lo acompañemos a las cámaras del Consejo personalmente y con efecto inmediato. Jaune leyó por un momento, luego levantó la vista. ¿Ordenado por quién? El Consejo, señor. El hombre frunció el ceño, pero era más confusión que ira. Mis órdenes provienen del Consejo de Atlas. Este documento no contiene los sellos de todos los miembros del Consejo. Jaune lo agitó en el aire, revelando un solo sello rojo. De hecho, solo tiene el sello de los asientos militares en dicho Consejo. ¿No significa eso que no ha sido autorizado por el Pleno del Consejo? No lo sé, señor. Pero tenemos que seguir las órdenes de incluso un concilio parcial. Los asientos militares siguen siendo miembros del Consejo de Atlas. Permítanos acompañarlo a Mandle. Estoy seguro de que cualquier confusión se aclarará allí. ¿Otra táctica dilatoria, o eran las personas que buscaban tratando de silenciarlos para siempre? Podían ser los miembros militares en los asientos del Consejo, lo que significaba que podían ser convocados a una reunión con ellos. De cualquier manera, los 5 soldados antes que ellos tenían sus órdenes y no iban a ser disuadidos. Estaban en paz por ahora, pero no se quedarían así si ella y Jaune se resistían. Es una sorpresa desagradable, pero supongo que solo estás siguiendo órdenes. Jaune sonrió y se alejó de la computadora. Iremos contigo. Solo asegúrate de que nos traigan de vuelta aquí una vez que esto termine. Estamos en medio de una investigación. Gracias, señor. Agradezco su paciencia. El oficial se giró y les indicó que lo siguieran, 2 soldados caminando a su derecha e izquierda y 2 detrás. Estaban de regreso a los mismos ascensores en los que habían subido, y Blade no pudo evitar sentirse nervioso. No matarían a su propia gente para silenciarlos, ¿verdad? Posiblemente. Sin embargo, Koga no lo permitiría. Ella estaba mirando y detendría la elevación. Jaune arremetió y atrapó el arma del hombre a su izquierda, girándolo y golpeándolo contra el que estaba detrás. Literalmente no hubo advertencia, ni siquiera un guiño enviado hacia ella, y todos entraron en pánico. Afortunadamente, como cazadora y exterrorista, Blake entró en pánico más rápido que la mayoría y saltó al hombre a su lado, le quitó el arma de las manos y le dio un pie de espalda. El oficial se giró con un grito y alcanzó su arma, pero Jaune ya estaba allí, colocando una mano sobre la suya para evitar que la tirara de ella, luego pasó y torció su brazo en un lanzamiento de artes marciales del libro de texto, tirando de él sobre el hombro de Jaune y tirándolo al suelo. Jaune se arrodilló detrás y lo estranguló. 15 segundos. Ese fue el tiempo que se tardó en derribar a los 5 hombres. Más o menos esa cantidad de segundos. Blake resopló y miró a su compañero. Podrías haberme dado una advertencia. Aceptar ir con ellos fue la advertencia. Jaune se levantó del hombre inconsciente. Los demás también estaban fuera, ninguno de ellos tenía aura y todos tomados por sorpresa. Supongo que la alarma silenciosa fue para nosotros después de todo. Parece que esta persona realmente no nos quiere aquí, ¿eh? La alarma silenciosa se hizo fuerte, resonando en toda el área. Bueno, dijo Jaune, señalando con el pulgar. Eso. Koga la zumbó. Malas noticias. Sonó la alerta de prioridad. Dicen que los terroristas de Colmillo Blanco están en tu ala. Afirman que ya has matado a 5 personas. He cerrado todos los ascensores, pero eso no impedirá que suban en rappel por las paredes o caigan por el aire. Blade lo transmitió. Estamos a punto de tener compañía. Maravilloso. Jaune sacó su propio pergamino. 2 pueden jugar en ese juego. Llamó. Esta es la directora Jaune Ark de la oficina de Blades. Estamos siendo atacados por enemigos sospechosos de ser leales a Winter Schneede. Solicitar inmediata la fuerza de tarea a la base militar de Atlas. Repito, estamos siendo atacados por hostiles que sirven a Winter Schneede. Están impidiendo nuestra investigación. La respuesta volvió al altavoz. Este es el director en jefe Nicholas Ark.
Estoy ordenando el envío de las fuerzas de tarea 1 a 6 a Atlas. Esta es una misión de categoría A. Estamos experimentando un escenario de levantamiento del reino. ¿Levantamiento del reino? Preguntó Blake. Siempre ha existido el riesgo de que un reino decida que no quiere lidiar con respondernos algún día, o que piensa que puede hacer un mejor trabajo al lidiar con anomalías. O que quieren usarlos para sus propios fines. Esto es para poner fin a eso y traerlos de vuelta al redil. Ominoso. ¿Y qué tan violento es eso? Menos de lo que piensas. Los cabecillas serán perseguidos y arrestados, y ciertamente habrá muertes, pero esta es una operación realizada en secreto y sin que ninguna persona inocente lo sepa. A menudo, es solo para instalar a los líderes anteriores nuevamente en el poder. Recuerde, probablemente se trate de unas pocas personas. Seguramente habrá muchos más que no estén involucrados y que cooperarán con nosotros. Eso era un gran consuelo ahora. Tienes entrantes. Informó Koda. No puedo castigar a Bullears. 2 están volando sobre su ubicación en este momento y descargarán personas mediante lanzamiento aéreo en el techo. Estoy sellando todas las puertas blindadas, pero las abrirán. ¿Podría activar sistemas de defensa automáticos? ¿Qué tan letales son esos? Totalmente. Entonces no lo hagas. Ralentizarlos pero no matarlos. Jaune rápidamente le susurró al oído a Blake y ella le transmitió el mensaje. Tenemos refuerzos en camino. ¿Puedes hacer algo para asegurarte de que no sean atrapados en el camino? Sí. Todos los ojos están puestos en la base en este momento. Puedo redirigir sutilmente las lecturas del radar a un bucle y evitar que se den cuenta de que se acerca su gente. Sin embargo, tendré que desalojar los sistemas antes de que lleguen. Sin ofender, pero no me estás pagando lo suficiente para quedarme cuando llegue la oficina de Blades. No te culpo. Mantente a salvo, Koda. Tú también. Buena suerte. Miraré a mi alrededor para ver quién causó esto. Es posible que se muevan apresuradamente ahora que saben que estás distraído. Un error y los tendré. Parecía que era hora de que se convirtieran en la distracción. Estaban bajo asedio. Su castillo era el 4º piso, la puerta principal del ascensor cortada y rota gracias a Koda, y las escaleras de los pisos inferiores bloqueadas por una pared de gabinetes pesados que ella y Jaune habían derramado en él. También habían considerado una barricada en las escaleras, pero tales obstáculos se convertirían en cobertura para la gente que bajaba. Era Atlas quien quería esconderse detrás de la cobertura y ellos querían entrar en combate cuerpo a cuerpo, por lo que cualquier obstáculo como ese solo beneficiaría a Atlas más que a ellos. Dado el hecho de que estaban atrapados, Atlas sintió que podían tomarse su tiempo, y lo hicieron. Los terrenos de afuera habían sido evacuados, y luego todos los pisos de abajo, mientras que las personas de arriba probablemente fueron evacuadas al techo para su extracción. Los aviones estaban en el aire dando vueltas alrededor del edificio, y Blake sospechaba que caminar frente a las ventanas sería una buena manera de terminar con dolor de cabeza a través de un francotirador. O muertos si Jaune entraba en la línea de visión sin aura. No se acercó a las ventanas. Sus intentos de llamar a alguien en Atlas para explicar no llegaron a ninguna parte. Las personas detrás de esto habían encontrado una manera de cerrar todo el sistema de llamadas. Podrían llamar, ya sea a ArcCorp, a Ruby, o incluso para pedir pizza. Pero no pudieron llegar a los militares en sí. Era probable que las líneas se hubieran cortado para evitar que alguien les informara lo que estaba pasando. Toda la base ahora estaba atascada en los sistemas internos. Esto es de mano dura, dijo Blake. Esto es demasiado duro. Pensé que serían sutiles. Probablemente tenían la intención de serlo. Tómalo como una señal de que nos estábamos acercando demasiado. Han entrado en pánico y han mostrado su mano. Debimos haberles pisado los talones. No sentía que hubieran estado detrás de alguien. Se había sentido como si estuvieran siendo conducidos a una alegre persecución, pero tal vez habían estado a una pista de distancia. Tal vez aislar a las personas que vivían cerca de ese salón habría dejado un solo nombre, y esa persona lo sabía. O tal vez habría dejado varios nombres, y todos serían culpables. No importaba mucho ahora. Esta exhibición dejó en claro que planeaban salir a luchar. Cuando los acorralamos, pueden tomar el suero y transformarse, advirtió Blake. Casi seguro. Toda la cultura aquí es nunca rendirse. Esto será a muerte. Pero lo principal que hay que recordar es que les tomó tiempo limpiar la evidencia de Ironwood.
Incluso si mueren aquí, dejarán mucho de los suyos. Lo suficiente como para descubrir cómo funciona ese suero y luego encontrar la debilidad de Winter. Él le sonrió locamente. Por duro que sea decirlo, no los necesitamos vivos. En absoluto. Una explosión derribó el polvo del techo e hizo que lloviera sobre ellos. Eso será lo que abrirá las puertas blindadas de Koba. Pronto tendremos compañía. Barra. Esto se ha intensificado fuera de nuestro control. Lo hizo en el momento en que los Schmee se mataron. Harcourt responderá. Tendrán que hacerlo. Muchos de nuestros colegas se pondrán de su lado. No podemos ganar aquí. Casi suenas asustado. Lo estoy. Hubo un resoplido. Solo un tonto finge que no siente miedo. El miedo es exactamente la razón por la que la mayoría de nosotros estuvimos de acuerdo con esto en primer lugar. Miedo a ser atrapado, miedo a envejecer y enfermar, miedo a morir de vejez. Maldito Harcourt. Maldito Schmee. Ojalá nunca hubiera escuchado. Pero lo hiciste. Todos lo hicimos. Ahora es el momento de pagar el precio. Caballeros, la voz no salió de ninguna boca, sino que llegó a los oídos de todas las personas en la habitación al mismo tiempo. Se estremecieron, hombres y mujeres uniformados se sentaron alrededor de una mesa, todos pálidos y nerviosos. No hay necesidad de tal pánico. ¿No reconoces mi voz? ¿Schmee? General Sol. Ha pasado un tiempo, ¿no? Pareces viejo. Soy viejo. Aunque no soy propenso a envejecer mucho. Quizás no. Los segadores llaman a tu puerta, y tu pequeña táctica solo los ralentizará. Incluso si los mata, no sobrevivirás al ataque de represalia de Harcourt. Solo hay dos caminos abiertos para ti ahora. Luchar o huir. ¿A dónde podemos huir? No hay escapatoria. Nuestros nombres serán bandidos como traidores, nuestros legados empañados sin remedio. Todos los reinos del mundo nos perseguirían por esto, y Menagerie no nos albergará dado lo que somos. No hay escapatoria, dijo otro. Entonces supongo que tu única opción es luchar. Puedo ayudarte. Como si hubieras ayudado a Ironwood. ¿Es ese el tipo de ayuda que prometes? Aún murió. Pero se vengó de aquellos que sentía que lo habían agraviado, ¿no es así? Tú mismo lo dijiste, tus únicas opciones ahora son ser juzgado, humillado y ejecutado, o caer luchando. Una muerte más rápida, una muerte más satisfactoria, y siempre existe la pequeña posibilidad de que ganes y escapes. Winter dejó que eso se hundiera. Era una posibilidad increíblemente pequeña, considerando todo. Había pocas esperanzas de que salieran vivos de esto. Pero poca esperanza era mejor que ninguna esperanza. Tú y tu madre nos prometieron la inmortalidad. Lo he logrado, ¿no? Soy la prueba de que está sobre la mesa. Solo necesitas la fuerza para agarrarlo. Los hombres y mujeres reunidos metieron la mano en los uniformes y sacaron frascos delgados de un líquido transparente. Aunque ninguno bebió, todos miraron los frascos con puro miedo. El resultado de miles de millones en inversiones, de cientos de vidas en pruebas y de tantos crímenes superaría todos los crímenes de guerra cometidos por todas las naciones en los últimos 100 años. Todo eso, y los resultados ni siquiera habían sido los que querían. Prometedor en el sentido de que hubo resultados, y si la COSUDE hubiera sobrevivido, podrían haberlo refinado en los próximos años. Conviértelo en algo útil. Tal como estaban las cosas, se habían convertido en monstruos. Es mejor morir como un monstruo que ser arrastrado por los tribunales como un humano, dijo una mujer de alto rango con cabello gris. Harán un espectáculo de ello, nos acusarán de traición, nos obligarán a salir en televisión en vivo y se burlarán de nosotros a cada paso. Moriremos de todos modos, pero la muerte tardará semanas o meses en llegar. Y será lento. Me niego a ser puesto ante un pelotón de fusilamiento como un criminal. Todo lo que hice lo hice por Atlas. La mujer bebió. Con una grave falta de esperanza, otros hicieron lo mismo. El grito fue aceptado, aunque la mayoría lo dijo miserablemente. ¿Para Atlas? Winter se rió entre dientes. Para Atlas, de hecho. Bienvenido. Déjame agarrarte, déjame esculpirte. Te convertiré en algo más. Algo, hermoso. Capítulo 150. Blake intercambió disparos con los soldados que intentaban bajar las escaleras. Se arrodilló en una esquina, asomándose para disparar ráfagas rápidas antes de retirarse para recargar, y asegurándose de no caer en ningún patrón reconocible mientras lo hacía.
El personal de Atlas hizo esfuerzos débiles para descomponerse, pero realmente no pudo comprometerse también. Bajar las escaleras significaba mostrar sus pies y piernas mucho antes de que le apuntaran con un arma, y lo sabían. El asalto desde arriba usando la escalera fue casi con certeza una distracción. Eso no significaba que pudieran ignorarlo. Inclinándose hacia atrás, disparó a sus pies mientras intentaban volver a bajar, ignorando los altavoces a todo volumen que se reproducían en todo Atlas y que exigían su rendición. Ellos también eran distracciones y no estaban dispuestos a entregarse a las personas que trabajaban con Winter. Intrusos a Atlas. Estás rodeado. Ríndete y se te concederá un juicio justo. No puedes tener éxito. Todo el poder de Atlas está cayendo sobre ti. El edificio está rodeado. El espacio aéreo está cerrado. No hay a dónde huir. Ríndete ahora o te dispararán. Se reproducía así una y otra vez, a veces amenazante, a veces razonando. Un pequeño truco lindo para tratar de socavarles la pelea. Blake estaba seguro de que podría haber funcionado para convencer a los terroristas asustados de que se rindieran. Blake disparó más tiros por el pasillo, enviando a los soldados a toda prisa. Ella no había matado a ninguno y eso era un objetivo deliberado de su parte. Blake se preguntó si pensaban que era solo un tiro abismal. Típica arrogancia atlesiana. No duraría. Si la presionaban adecuadamente, tendría que matar a algunos de ellos. Su armadura dificultaría noquearlos de manera segura, y no podía permitirse el lujo de tomárselo con calma cuando una bala perdida podría golpear a Jaune y derribarlo para siempre. Hablando de Jaune, vino y arrojó un nuevo juego de armas a sus pies. Un rifle de asalto junto con varias metralletas. Beneficios de estar atrapado en una base militar, supuso. Había armarios de armas por todas partes. Koda debe haber desbloqueado todos los que hay en este piso para nosotros, dijo. ¿Solo tenían cerraduras digitales? ¿En serio? No. Pero las cerraduras físicas que tenían no estaban diseñadas para soportar temperaturas cercanas a los 1000 grados C. Movió los dedos. Los guantes protectores volvieron a ponerse. Tenía un SMG en la otra mano, apuntando hacia el suelo, y varios clips en los bolsillos de su abrigo. El grupo de trabajo está a 6 minutos. El padre está tratando de alcanzar el comando Atlas pero no puede. Ha llegado al Consejo Atlas, al lado civil, de todos modos. ¿Y? Tampoco pueden comunicarse con el comando militar de Atlas. Pero al menos son conscientes de esto, por lo que pueden ayudar a aclarar este pequeño lío. Es mejor que el problema sean algunos de los altos mandos aquí que un reino completo que se rebela contra ArcCorp. Verdadero. Significaba que solo tenían que abrirse camino fuera de la isla flotante que era Atlas, y no preocuparse por los que estaban en Mandle. Fácil. No era como si Atlas estuviera donde estaban todos los soldados y cazadores. Mierda. Cazadores, escupió Blake. Estos lotes son una distracción para los cazadores. Probablemente. Jaune sonaba demasiado tranquila para su gusto. Pero no enviarán estudiantes tras nosotros. Les llevará tiempo traer a cualquier cazador profesional. Con suerte, eso será más largo que los 6 minutos que tardará en llegar nuestro rescate. Jaune la apartó de su esquina y se apretó contra ella. Sostendré las escaleras. Echas un vistazo a tu alrededor. Si encuentran una manera de entrar, eres el experto en espacios cerrados. Dobló la esquina y colocó tiros con cuidado por el pasillo. Blake observó por un momento para asegurarse de que podía manejarlo, pero era un buen tirador. Mejor que ella. Para ser justos, él había crecido con un entrenamiento real mientras ella recibía simulacros desordenados de terroristas. Blake asintió y tomó un SMG para ella. Gamble Stroke siempre sería su arma preferida en un cuerpo a cuerpo, pero fue diseñada para su uso en Grimm. Las rondas harían agujeros a través de los humanos. Esto no sería menos mortal para los no blindados, pero los soldados del Atlas tendrían armadura balística para que ella pudiera matar a menos de ellos. Echándolo al hombro, Blake se alejó trotando del pasillo hacia la pared del fondo, evitando una vez más las ventanas. Afuera, Bullets y otros aviones zumbaban y flotaban, sus puertas laterales abiertas, francotiradores balanceándose en ellos buscando los disparos correctos. Algunas ventanas ya habían sido destrozadas por disparos cuando ella o Jaune colocaron señuelos, o incluso simplemente para quitar el vidrio que podría distorsionar la visión de un francotirador. Había botes gastados aquí y allá donde se habían disparado granadas de gas desde abajo.
Esos no habían servido de mucho considerando que el gas volvía a salir por las ventanas abiertas, pero Atlas había querido cronometrarlo con los soldados empujando la escalera. Habría hecho maravillas si ella y Jaune hubieran estado tratando de sostener las ventanas y disparar a la gente. Si hubieran sido enemigos reales tratando de causar tanto daño y derramamiento de sangre como fuera posible, en lugar de invitados autorizados que fueran atacados por traidores. Blake frunció el ceño, pensando en lo fácil que sería detener todo esto si pudieran comunicarse con alguien a cargo. Sin embargo, no importaría si se rindieran y lo intentaran ahora. Sería su palabra contra los oficiales al mando que se pusieron del lado de Winter. Eran soldados. Hacían lo que decían esos traidores, luego se encogían de hombros y decían: simplemente seguimos órdenes de esa manera que los liberaba de cualquier responsabilidad. Como tantos lo habían hecho en el Colmillo Blanco. Eran más similares de lo que les gustaba admitir. Una explosión baja en una habitación a su izquierda fue seguida por varios sonidos de tunk, tunk, tunk y luego explosiones rápidas. Granadas aturdidoras. Entraban por el techo. Blake corrió y la presionó de espaldas a la puerta, escuchando las tácticas de limpieza de la habitación que usaron. Los soldados deben haber hecho pequeños agujeros en el techo para dejar caer granadas, y ahora estarían ensanchando el agujero. Efectivamente, un silbido fue seguido por una explosión más fuerte y un crujido de concreto que se desmoronaba. Varios trozos se estrellaron contra el suelo. Blake contó sus segundos, contando hasta 10, luego irrumpió en la habitación. El polvo aún no se había asentado cuando irrumpió, y 3 soldados acababan de aterrizar de cuerdas negras, con máscaras antigas. Todavía tenían sus armas, subfusiles como ella, atadas al pecho. En la parte superior, más mantenían las líneas de visión para proteger al trío que caía. Blade disparó una ráfaga en el agujero en el techo para que se agacharan, luego cargó contra el trío en su piso. No tuvieron tiempo de sacar sus armas correctamente. Uno respondió bien, sacando una pistola en su lugar y apuntando, así que lo eligió primero y se la quitó de la mano, luego la empujó hacia el medio de ellos y activó su semblanza. Los clones cobraron vida y corrieron en todas direcciones, algunos incluso treparon por las cuerdas para atacar a las personas de arriba. Sus clones realmente no podían causar ningún daño, pero hicieron un gran trabajo sirviendo como distracciones. Los soldados de arriba entraron en pánico y retrocedieron para lidiar con ellos donde deberían haberlos ignorado. Varios fueron fusilados, pero Blake podía permitirse todo el polvo que necesitaba en ArcCorp, así que en lugar de simplemente desvanecerse, estallaron de manera elemental. Algunos se convirtieron en barro y roca, otros en hielo, otros se incendiaron. No hizo mucho daño a los soldados, pero fue un caos visual y auditivo. A los militares no les gustaba el caos. Les gustaba la disciplina y el orden. Al trío que la acompañó no le fue mejor con una cazadora en medio de ellos. Fueron derribados por clones, que se interpusieron en el camino y les impidieron llevar armas al descubierto. Un soldado apuñaló a un clon en el cuello con un cuchillo de combate, pero lo perdió y su brazo desde el codo hacia arriba, que de repente quedó encerrado en roca sólida. Otro disparó a quemarropa, pero fue rechazado por la explosión de rayos que salió de él. Golpeó la pared del fondo, el arma se escabulló, vivo pero temblando y convulsionando. «Cazadora», gritó alguien arriba. «Cazadora». No lo sabían. Ella y Jaune vinieron con trajes y no estaban en ninguna base de datos disponible. Todo su mandato estaba envuelto en secreto, y también lo estaban para la mayoría de la gente. Ninguno de estos soldados tenía la autorización para saber quiénes eran, y los traidores probablemente les habían dicho que eran agentes de Colmillo Blanco. Blade desarmó y estranguló al último hombre que quedaba en su piso, luego escaló una cuerda hasta el siguiente. Sus clones seguían causando caos, sobre todo muriendo de forma creativa y lanzando a la gente cuando lo hacían. No le gustaba la idea de que fueran terroristas suicidas, pero eso era más o menos lo que eran. La única razón por la que el Colmillo Blanco no había hecho uso de eso antes era por lo caro que era el polvo premium. Un soldado se acercó a ella por detrás con la culata de su arma. No podían abrir fuego sin arriesgarse a un fuego cruzado. Blade dio un paso al costado e invocó a un clon mientras lo hacía, dejando que el arma se estrellara contra su simulacro. Cavó profundamente a través de su cuerpo, que se congeló hasta convertirse en hielo alrededor del arma y los brazos del soldado.
Blake se deslizó detrás del soldado y les clavó un pie en la espalda, lanzándolos a través de su clon de hielo y rompiéndolo, enviándolo al agujero hasta el suelo antes con un crujido desagradable. Luego se estaba moviendo, arremetiendo contra los soldados medio encerrados en sus clones muertos, y otros luchando por encontrar un disparo claro que no arriesgara a poner una bala en sus aliados. Algunos se arriesgaron, de todos modos, temiendo morir si no lo hacían. Unos pocos disparos rebotaron en su aura, poniendo a todos los demás en riesgo con los rebotes. Al menos otro soldado cayó antes de que alguien les gritara dejen de disparar. Nos matarás a todos. Habían hecho todo según las reglas con su entrada. Siguieron su entrenamiento y se apegaron a la estrategia militar. En teoría, deberían haber tenido una brecha fácil hacia los enemigos aturdidos que serían rápidamente sofocados. Pero ningún plan sobrevivió al contacto con el enemigo, y no estaban listos para el caos abyecto de un verdadero campo de batalla. Atlas era una academia militar. Los soldados mejor entrenados estarían estacionados en otras bases. Estos deben haber sido reclutas más nuevos, o aquellos que no habían estado fuera del campo de entrenamiento durante tanto tiempo. Para algunos, esta podría ser su primera experiencia en el combate real. Era una pena que tuvieran que tenerlo en su contra. Un momento. Ese fue todo el tiempo que le tomó a Blade derribar a las 7 personas en la parte superior, bueno, 5. Uno había caído en manos de sus clones y otro había recibido un disparo de un aliado. Eso hizo 10 en total dado el trío que descendió primero. Blade rebuscó en los suministros de un soldado inconsciente y sacó un botiquín de primeros auxilios verde, luego se lo arrojó al soldado herido junto a la pared. El hombre tenía una pistola apuntando hacia ella, vacilando impotente mientras luchaba por mantenerse consciente. Ponte las arreglos, ordenó. Y déjalo antes de que te lastimes. Siguió apuntándola, luego gimió y dejó caer su brazo. Realmente no había esperanza para él. Usando sus manos y dientes, abrió la compresa y sacó un poco de gel y jeringas de emergencia de acción rápida, apuñalándose y aplicando una compresa de gel en la herida en su costado. Blake había visto cosas peores y estaba seguro de que lo lograría. Tirando de su traje, desempolvó las especificaciones de mampostería de la pelea y se ajustó el cuello. Era una tontería, pero el traje era caro y tenía una imagen que mantener. Saltando de nuevo por el agujero, revisó a las 3, ahora 4, personas en el suelo. Cada uno estaba fuera para el conteo. Blake asintió, satisfecho consigo mismo, y comenzó a trotar hacia Jaune. Solo para casi caer de bruces cuando todo el edificio tembló y tembló, tambaleándose ominosamente hacia un lado como si se estuviera volcando. Hubo gritos desde afuera que le dijeron que no era un nuevo truco de Atlas o, si lo era, que no habían advertido a su propia gente al respecto. Blake agachó la cabeza mientras los aviones rugían por las ventanas, pero no era para apuntar o depositar tropas. Los aviones se estaban apartando apresuradamente. Porque el edificio se había precipitado repentinamente hacia ellos. Blade gritó cuando el piso de repente se volvió diagonal, dejándola caer y enviándola a lanzarse hacia las ventanas, a las que se aferró cuando la diagonal se volvió vertical. Los cuerpos inconscientes cayeron a la pared del fondo, que ahora se había convertido en el suelo. En el piso de arriba, ahora a su derecha, el soldado herido gritó cuando lo enviaron al suelo. Blake esperaba que todavía estuviera vivo. Pero no había mucho tiempo para preocuparse, ya que estaba colgada de una ventana que ahora apuntaba hacia el cielo en lugar de hacia Atlas. ¿Se ha inclinado toda la isla del lado? Era lo único en lo que podía pensar. Blake se arrastró y salió por la ventana, ahora arrodillada en lo que debería haber sido una pared vertical. Miró a su alrededor, luego jadeó con absoluto horror. La isla estaba de lado. Y había gente parada encima de él. Un sentimiento repugnante la carcomía mientras observaba a la gente tratando de aferrarse, colgando sobre un abismo mientras se aferraban a edificios, árboles, unos a otros. Cualquier cosa que estuviera arraigada o pegada. Peor aún eran las especificaciones que podía ver a lo lejos, las personas que no habían tenido nada que agarrar y ahora estaban en caída libre hacia la ciudad de Mantle debajo. No habría supervivencia eso. ¿Está cayendo Atlas? Por favor, no. La devastación sería incalculable. No, no lo es, se dio cuenta. La ciudad no se está acercando, así que todavía estamos en el aire. ¿Acabamos de, perdió el equilibrio?
Nadie sabía qué hizo volar a Atlas. Blake sospechaba una anomalía, pero tenía sentido que no hubiera alguna forma de estabilizar a Atlas para que no se volcara. Tal vez algunos de ellos habían fallado o habían sido anulados por los traidores. Blake hizo una mueca cuando vio que un Axe se derrumbaba y se estrellaba, girando de extremo a extremo antes de caer de la isla a la ciudad de abajo. Había tanques y vehículos afuera asediándolos hace unos momentos. ¡Oh no! La pérdida de vidas iba a ser increíble. Tanques cayendo del cielo estrellándose contra rascacielos y casas, aplastando personas, y luego una lluvia de cuerpos humanos cuando los soldados impactaron y estallaron como globos de agua rojos. El mundo comenzó a tambalearse una vez más, la pared exterior en la que estaba sentada retrocedió hacia una orientación vertical. Afortunadamente, también en la dirección correcta. Salvando a los soldados afuera de ser suspendidos boca abajo. Blake saltó hacia atrás en la ventana antes de que la gravedad pudiera hacer que cayera, aguantando hasta que el piso volvió a caer y pudo pararse normalmente. Afuera, los soldados ayudaban a los que estaban al borde de la frontera a recuperarse. Hubo gritos y llantos, carreras y pánico para entrar en casa en caso de que volviera a suceder. Todos se habían olvidado de ellos. La isla volvió a temblar. Esta vez no amenazaba con volcarse, pero hubo un ruido como un terremoto hacia el oeste, atrayendo sus ojos y los de abajo. En el otro lado de Atlas, el techo del edificio se expandía hacia arriba como un tumor, extendiéndose hacia afuera. Estalló con un rocío de barras de refuerzo de metal, hormigón y yeso. Y de ahí salió un monstruo. Era blanco y gris, los colores del uniforme atlesiano, y estaba cubierto de estrellas doradas como medallas, excepto que era grotesco y se derretía en todo su cuerpo. Al menos 10 rostros miraban desde su lubina bulbosa, cada uno abriendo la boca para gritar al cielo. Somos Atlas. Retumbaba, su voz gorjeaba y distorsionada, como si fueran muchos hablando como uno solo. Somos orden. Somos disciplina. Somos el futuro. Una anomalía. Una anomalía que se apodera de toda la isla del Atlas, flotando sobre una de las ciudades más grandes del mundo. Visible para todos desde kilómetros a la redonda. Blade maldijo. Iba a ser una perra tratar de silenciar esto, si es que podían. Barra. Creo que hemos encontrado a las personas que se pusieron del lado de Winter. Jaune era un desastre. Tenía moretones y cortes desagradables por todas partes, y ella sabía que provenían del edificio girando hacia los lados en lugar del tiroteo. Debe haber caído todo el camino por el pasillo y contra las puertas del ascensor. Él también cojeaba. La caída habría sido de unos buenos 20 metros, pero al menos no habría sido instantánea. Se habría deslizado y caído por ella mientras la isla se tambaleaba lentamente hacia los lados. De lo contrario, podría haberse roto ambas piernas. Cuento 10 caras, dijo Blake. Sin armas, sin embargo. No hay armas por lo que puedo ver. Es como si estuviera sentado allí gritando. Atlas, los soldados, no la anomalía que se llamaba a sí misma así, no estaban sentados de brazos cruzados. Todos los cañones de la isla estaban apuntando a él, los soldados disparaban desde las ventanas, los tanques que no habían caído de la isla la bombardeaban y los aviones zumbaban descargando ametralladoras y misiles en su masa. Era difícil saber si algo de eso hizo algo, ya que la mayoría de los misiles simplemente lo golpearon y se hundieron en su masa. Cese el fuego. Rugió. Sigue tus órdenes. Somos Atlas. Sirves a Atlas. Sírvanos. Obedece nuestras órdenes. No estaba teniendo mucha suerte con su línea de razonamiento. Los soldados estaban aterrorizados y enojados por sus camaradas perdidos, y estos no eran sus líderes. Exteriormente de todos modos. Blake estaba más preocupado por lo que decía. Todos deben servir. Todos deben ser llevados al redil. Depongan las armas y Atlas ascenderá a nuevas alturas. Conquistaremos el mundo, como deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. Atlas es el futuro. Somos Atlas. Somos el futuro. Únase a nosotros y sirva o sea molido bajo los pies. ¿Qué tan fuerte crees que es eso? Preguntó Jaune. Lo suficientemente fuerte como para que todos los ciudadanos de Mantle lo escuchen. Sí. Jaune gimió. Eso es lo que pensé. A la mierda mi vida. Un nuevo Dao se levanta para Atlas. Marchamos para mostrarle al mundo nuestro poder. No más Grimm, no más ser dado por sentado por nuestros vecinos. Mostraremos al mundo nuestro poder.
Sigue tus órdenes como has sido entrenado, toma tus armas y déjanos llevarte a la victoria. Los tanques se acercaron frente a él y abrieron fuego. Escuadrones de soldados apuntaron lanzacohetes hacia él y se soltaron, causando explosiones que se extendieron hacia arriba y hacia abajo de su pie. La bestia de muchas caras rugió su disgusto y volvió sus numerosos pares de ojos hacia ellos. El suelo debajo de los soldados retumbó y se agrietó. De él salieron disparadas raíces blancas que tocaron el tanque y se extendieron por su costado como un hongo. Creció rápidamente, expandiéndose en un abrir y cerrar de ojos para crear una red de fibras diminutas. Un momento después, la torreta del tanque comenzó a alejarse de la anomalía y hacia otro tanque a su izquierda. Alguien gritó una advertencia, pero ya era demasiado tarde. El tanque se descargó en su propio aliado, atravesando la placa lateral más delgada y estallando en el interior en una bola de fuego. Más raíces salieron disparadas, capturando no solo vehículos sino también personas. Los soldados gritaron y cayeron, tragados con marcas blancas que se extendían por sus rostros. Y luego se levantaron, volviendo sus armas contra sus aliados. Los buenos soldados siguen órdenes. Obedece a tus superiores. Control mental. Blake siseó. Eso o han sido completamente subsumidos. Es posible que ya estén muertos. Los soldados comenzaban a huir, la confusión y la impotencia se apoderaban de ellos. Muchos tropezaron y cayeron, y los que lo hicieron fueron rápidamente superados por los crecimientos similares a hongos. La anomalía tiene más de su volumen bajo tierra. ¿Recuerdas la transformación que tuvimos en nuestras instalaciones? ¿Cómo podría olvidarlo? Había un saco de órganos humanos dentro, envuelto y separado del resto de la anomalía. Teóricamente, también debería haber uno aquí. Los últimos vestigios de su humanidad. Si podemos encontrar eso, deberíamos poder matarlo. Y, naturalmente, eso se mantendría en una parte más segura de la anomalía. Lejos de la masa que mostraba sobre el suelo. Blake asintió. Le pediré a Koda que acceda a las cámaras y nos devuelva el acceso al ascensor. ¿Qué tan pronto están? Los motores rugieron. Aviones negros irrumpieron en la escena sobre Atlas, girando hacia el lado de los confundidos aviones Arlesian y abriendo fuego contra la anomalía. Grandes ráfagas de polvo explotaron en llamas, incinerando el hongo que crecía en el suelo. Poco después aparecieron más aviones, sus costados se abrieron para revelar filas de hombres y mujeres uniformados de negro con máscaras, que salieron a los tejados cercanos, corrieron hacia los bordes, colocaron sus armas en la mampostería y abrieron fuego. Los militares locales no tenían idea de quiénes eran, pero decidieron no cuestionar la ayuda adicional. Los soldados corrieron a través de los aviones en tierra abierta que bajaban a un vuelo estacionario, y los soldados del cuerpo ARG los arrastraron a bordo, levantándolos del suelo que podría volverse contra ellos en cualquier momento. El pergamino de Jaune zumbó y luego se activó por sí solo. Este es Nicholas Ark. Estamos enfrentando el trato. Infame. Señor. Jaune habló rápidamente. Creemos que la anomalía son los traidores leales a Winter que indujeron una transformación en espacios reducidos entre sí. La agente Belladonna y yo planeamos profundizar en Atlas, localizar su punto de origen y ver si podemos destruir los órganos humanos que quedan. Reconocido. Mátalo. Señor, propaga un hongo que puede apoderarse o influir en las mentes. Aura probablemente lo detendrá, pero el personal de Altas podría ser especialmente vulnerable. Además, ha dejado caer soldados, equipos y tanques en la ciudad de abajo. Esta es la clase de realidad. No hay forma de ocultarlo. Nombrado. Inventaremos excusas. La investigación militar salió mal. Ve al núcleo y mata a esta cosa. Estoy dirigiendo un grupo de trabajo hacia la base para localizar y detonar la sala de control de armas. Si esta cosa vuelve las armas de la isla contra Mangle, la devastación será incalculable. Oh, demonios, no habían pensado en eso. Atlas tenía muchas torretas automáticas y armas de defensa destinadas a protegerlo tanto a él como a la ciudad de abajo de Grimm. Esos podrían apuntar absolutamente hacia abajo. Entendido. Buena suerte. A ti también. Nicholas fuera. Barra. Koda tenía el control de los ascensores y podía asegurarles un viaje seguro de regreso a las entrañas de la base, pero su capacidad para proporcionarles una vigilancia precisa era limitada.
El cambio de orientación de la isla y luego el golpe hacia atrás había causado una cantidad predecible de daños tanto a los sistemas como al hardware, especialmente a los delicados equipos de seguridad y cámaras. Lo mejor que pudo hacer fue trabajar desde los servidores que quedaban y los datos almacenados fuera del sitio para cargar un mapa del interior de la base en sus pergaminos. Y hacer una referencia cruzada con imágenes de la anomalía para crear una zona roja salpicada en ese mapa de donde llegó el volumen de la bestia. Era algo enorme, pero la isla de Atlas era gigantesca. Afortunadamente, el trabajo de Koda les ahorró tener que buscar un buen 90%. El cuerpo de la bestia, asumiendo que no era más grande bajo tierra que arriba, estaba ubicado en un sector de la base. Menos afortunado fue que varios cuarteles también se ubicaron en esa área. El término zombie no era algo que a Hardcore le gustara lanzar más que a fantasmas, pero se usaba de todos modos. Zombificado, podría haber sido mejor. Los soldados con los que se encontraron no estaban muertos ni muertos vivientes y estaban más cerca de las hormigas parasitadas. El hongo a través de ellos no se manifestó en grandes crecimientos o esporas, sino como patrones en forma de red de material fibroso en su piel. Repugnantemente, cuando Jaune se quitó el casco de uno que habían tenido que matar, descubrieron que los crecimientos fibrosos habían perforado la piel y viajado a su cara, causando que las desagradables líneas elevadas de la piel se cruzaran sobre su nariz y mejilla. Había empujado hacia adentro y continuó extendiéndose justo debajo de la piel, creciendo a través y alrededor de su cráneo y probablemente en su cerebro. No creo que haya nadie que sobreviva a esto, dijo. Incluso si se eliminara la anomalía, el daño a su cerebro haría que expiraran. No están muertos en este momento, pero tampoco están vivos. Eran marionetas. Títeres vivos que morirían en el momento en que se cortaran sus hilos. Una puerta se abrió con un silbido y aparecieron varias más. Levantaron los pies agresivamente mientras se movían, marchando al unísono como si estuvieran en un desfile. En lugar de desplegarse para cubrirse, marcharon rígidamente hombro con hombro, en formación con sus rifles apretados contra sus hombros. Se detuvieron, se bajaron las botas, tomaron sus rifles y comenzaron a bajarlos. Jaune y Blade los mataron a tiros antes de que se acercaran a disparar. Era fácil cuando no se movían ni esquivaban y se paraban en línea recta para que lo hicieran. Los desafortunados soldados cayeron al suelo, la sangre se acumuló en ellos. Si son los altos mandos los que los controlan, ¿por qué luchan contra nosotros sin tácticas? Marchaban como si estuvieran en un desfile, dijo Jaune. Siguió adelante, corriendo por la puerta mientras recargaba. Blade lo siguió. Debe ser una faceta de sus personalidades fusionadas. 10 personas combinadas en un solo cuerpo no significarán necesariamente que sean 10 veces más inteligentes. Más bien 10 veces más desordenado y confuso. Diferentes ideas, diferentes planes, diferentes estrategias preferidas. Se encontraron con 2 soldados más que marchaban y los dejaron, luego se detuvieron y se escondieron mientras un grupo de 20 pasaba, uno al frente literalmente llevaba un tambor y tocaba una melodía de marcha constante. Siguieron adelante, doblaron una esquina y se alejaron. Esto no tiene sentido, dijo Blake. Creo que es el único terreno común que tienen las diferentes identidades. Piénsalo. Los comandantes militares no estarán de acuerdo entre sí sobre las mejores estrategias y demás, pero una cosa que toda persona en una posición de mando disfruta es presumir. Un desfile militar. Ver a todos tus hombres marchando en orden, disciplinados y regimentados. Los hace sentir bien. Creo que inconscientemente los están controlando de esa manera porque es lo único en lo que todos están de acuerdo a la vez. Que los desfiles militares son, o fueron, buenos. Atlas sangriento y sus estúpidos desfiles. Blake quería maldecir y gritar. El colmillo blanco siempre se había burlado de eso también, la necesidad constante de Atlas de mostrar su poder era cerrar toda la ciudad y hacer que las tropas y los vehículos marcharan, mientras todos los ciudadanos miraban y vitoreaban. Para Atlas, era una parte querida de su cultura. Era patriotismo. Para todos los demás, se sintió un poco vergonzoso. Estar en un ejército era solo un trabajo, como cualquier otro, y no hacías que los médicos o contadores desfilaran por la ciudad. Pero a los altos mandos probablemente les encantó. Nunca son los que marchan en el calor. Pueden sentarse y mirar, sentirse importantes y recuperar todos los elogios del reino. Mientras los soldados sudan, se sientan y absorben los elogios. Si la anomalía hubiera sido más inteligente, o simplemente menos confusa, habría sido mucho más peligrosa.
Probablemente tuvieron suerte de que dependiera de una pompa y una ceremonia tan inútiles. Les impidió perseguir los sistemas de control de armas y les impidió hacer uso de todo el armamento y los vehículos de la isla. O volcar la isla de nuevo, aunque eso probablemente se debió a la repentina cantidad de peso en la isla por la transformación, antes de que sus sistemas de estabilización pudieran activarse y acomodar la adición repentina de varios miles de toneladas de materia cárnica en un borde de la isla. Deberíamos estar cerca de la mayor parte ahora, dijo Halen. Solo espero que sea. Se abrió una puerta y reveló una pared de carne. No es un cuerpo sólido, terminó, con un gemido. Maldita sea. Esperaba que fuera como la prisión y Mountain Glen. La anomalía infesta la estructura pero deja los pasillos intactos. Eso hubiera sido más conveniente. En cambio, el cuerpo había crecido y destruido la infraestructura a su alrededor y parecía ser una masa sólida. El núcleo, que son los órganos recolectados de las víctimas, podría tener 100 metros de profundidad por lo que sabían. ¿Y ahora qué? Jaune dibujó a Croce Amors. La espada la cegó y la hizo darse la vuelta con un silbido. El dolor era mucho peor para él. Hundiendo la espada profundamente, la arrastró hacia abajo con ambas manos y también con el codo sobre la empuñadura, usando todo su peso para cortar lentamente una línea vertical en la carne. Chisporroteaba y ardía mientras lo hacía. La bestia no lo sintió, y lo más probable, estaba siendo atacada desde tantos ángulos diferentes que no podía notar la diferencia. Había mucho más dolor para él en la superficie que aquí, por lo que podría haberlos ignorado. Un aire fétido salió de él mientras Jaune retiraba su espada ensangrentada y la envainaba. El hecho de que parte de esa carne estuviera cocida no la hizo más atractiva. Blake se amordazó y rápidamente se tapó la boca y la nariz con una mano. No puedes hablar en serio. Ni siquiera he dicho nada todavía, respondió. Al menos dame la oportunidad de decirlo antes de derribarme. Respiró hondo. Tenemos que entrar en él. No puedes hablar en serio. Gracias. Él asintió con la cabeza, sonriendo débilmente. Y sí, lo estoy. Porque si no matamos a esta cosa antes de que se apodere de la gente aquí o dañe lo que mantiene a flote a Atlas, entonces nos estrellaremos sobre Mangle. Nuestras elecciones son binarias. Arriesgarse a la muerte para entrar y matarlo, o aceptar la muerte quedándose aquí y estrellándose abajo, matando a mucha más gente en el proceso. Tenía razón, por supuesto. Blade maldijo y se arremangó. Jaune tosió y se hizo a un lado. ¿Las damas primero? Puedes follar de inmediato. Se rió. Sí, eso es justo. Con una respiración profunda, Jaune se metió en la herida que había cortado, en el cuerpo carnoso de la bestia. Uf. Se atragantó. Si pensabas que era malo ahí afuera, se atragantó. Sin embargo, es seguro. Creo. El interior es, bueno, no es biología estándar, pero eso debería haberse esperado. Sin huesos, sin músculos, solo mucho espacio vacío, como si estuviera dentro de un globo de carne. Adelante. Es, pozo, horrible pero, ya sabes, necesario. Necesario. Eso era cierto. Blade respiró hondo, presionó sus orejas contra su cabello y entró en la brecha. En un mundo de carne, sangre, vísceras y calor. De alguna manera, fue el último lo que más la molestó, porque sabía que era el calor del aire atrapado y la maldad. Los zapatos y las perneras de los pantalones de Jaune estaban ensangrentados. Los suyos también. Mira el lado positivo, dijo. Si bien esta cosa es grande, no es del tamaño de una ciudad como Mountain Glen. Calculo que tiene 400 metros de diámetro en todo su contorno. Eso es mucho con lo que trabajar, pero no nos vamos a perder aquí durante horas. Blake hizo una mueca y sacó su pergamino. Según Koda, hay una sala de reuniones no muy lejos de aquí. Dado que sabemos que son los funcionarios los que están detrás de esto, y que las únicas otras habitaciones en el área son cuarteles y almacenes, es casi un hecho que estaban allí antes de que se transformaran. ¿Y la dirección de eso? Ya no había pasillos, ni paredes ni techos de habitaciones. La anomalía los había separado a todos cuando creció. Blake tuvo que mirar hacia atrás por la herida y usarla para averiguar su posición, luego usarla como punto de referencia para estimar la dirección. Creo que es así. Muerto por delante tal vez 100, 150 metros. Jaune dibujó Croce Amors, iluminando el interior de la bestia, y comenzó a cortar. Afuera, la batalla por el futuro de Atlas se desató.